Amén. A ti, Señor, sea toda la gloria, toda la alabanza, toda la adoración, porque no hay un mejor lugar, Señor, que estar a tus pies, que estar delante de tu trono, de tu presencia, para adorar y exaltar, Señor, tu nombre. A ti, Dios, sea toda la alabanza y la adoración, ahora y siempre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies. Arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu
toda la gloria, toda la honra y todo el honor, ahora y siempre. Y en el nombre de nuestro Señor Jesús, quien vive y reina por todos los siglos de los siglos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Buenos días, mis hermanos. El Señor los bendiga. ¿Cómo están? Bueno, qué bueno es podernos reunir en el nombre del Señor. Qué bueno es que el Señor hasta el día de hoy nos haya cuidado, haya visto de nosotros y por nosotros. Eso es algo muy, muy especial. Amén. Mientras estaba allí, escuchaba las alabanzas y cantaba, venía a mí un pensamiento, a mí de forma personal, acerca de lo especial que es Dios con uno. Inmerecidamente nos da el privilegio de servirle, inmerecidamente nos da el privilegio de formar parte de su pueblo, inmerecidamente nos da tantas cosas que a veces las palabras no caben para agradecerle todo lo que Dios hace por cada uno de nosotros. Y digo por mí, todo lo que Dios ha hecho por mí, haciendo un poco de memoria, haciendo un poco de, sacándole cuentas a Dios, más bien, podría decir que han sido muchas las veces en que Dios me ha guardado, han sido muchas las veces en que Dios me ha bendecido, han sido muchas las veces en que Dios ha hecho milagros en mi vida, milagros tangibles. Cosas que de otra manera o con otra estrategia o en otras circunstancias no hubiese podido solucionar. Sin embargo, veo la bondad de Dios en mi vida, veo su amor, veo su gracia cada día y cada vez que hago memoria de este tipo de cosas. Entonces, eso estaba reflexionando un poco y pues le invito también a que usted reflexione cada vez que pueda con el ánimo de darle gracias a Dios por todas aquellas cosas que Él seguramente ha hecho en su vida. Vamos a orar a Dios y usted y yo le vamos a pedir el favor en esta mañana al Espíritu Santo que abra nuestra mente, que su palabra cale en nuestros corazones y que haga lo que Él considere debe hacer. Amén. Yo considero que Dios con su palabra debe hacer muchas cosas en mi vida. Entonces por eso yo le pido cada vez que hago mi devocional al Señor que Él con su palabra haga lo que considere debe hacer en mi vida. Vamos a orar, le voy a invitar muy respetuosamente a que cierre sus ojitos allí de forma que se pueda concentrar un poco más y oremos a Dios. Padre amado, te damos gracias en el nombre de Jesús. Tu palabra, Señor Dios, es la verdad y la misma va a ser expuesta. Y te ruego, Dios Todopoderoso, que con toda humildad, Señor Dios, me uses para bendecir a mis hermanos, ya que hoy se me ha dado este privilegio. Bendícelos a ellos, Señor Dios. Bendice mi vida también, Señor. Padre, te rogamos, Dios Todopoderoso, que en esta mañana tu palabra produzca el efecto por el cual, Señor Dios, la has inspirado y de la misma manera por el cual has permitido que hoy, Señor Dios, sea compartida en este lugar, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, a quienes bendigo en el poderoso nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice amén, aleluya. Muy bien, en esta mañana pues quiero compartir y remitirme a dos palabritas muy especiales. El mensaje para esta mañana es obediencia y prudencia, dos virtudes de una persona que refleja a Cristo. Obediencia y prudencia, dos virtudes de una persona que refleja a Cristo. Y quiero invitarle a abrir su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, versículo 12. Obediencia y prudencia, dos virtudes de una persona que refleja a Cristo. Mire lo que dice la palabra del Señor. Yo lo voy a leer de la versión Reina Valera 1960. Si usted tiene otra versión diferente, no se vaya a asustar. La intencionalidad es la misma, aunque en la traducción las palabras varíen un poco.
Dice la palabra del Señor: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Verso 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Amén. Esta porción de la palabra es un llamado del apóstol Pablo para que nosotros, en medio de unas circunstancias mundiales que para la época en cierta manera no diferían mucho de lo que hoy vemos alrededor del mundo, nosotros reflejásemos a Cristo, reflejásemos lo que somos, lo que decimos ser, lo que decimos creer. El verso 15, sobre el cual quiero hacer énfasis, dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, en medio de la cual nosotros resplandecemos. El mundo cavila en medio de las tinieblas en lo político, en lo social, en lo filosófico y en muchos otros aspectos que tienen que ver con la forma en que el mundo se direcciona. Pero de la misma manera el Señor ha puesto en la tierra y permite que hasta este momento esté en la tierra algo que es la sal para que no se pudra, algo que es la luz para que no se ahonde más en las tinieblas, y ese algo es su iglesia, somos nosotros. Un hombre se detuvo ante el semáforo cuando aún este estaba en amarillo, para dar paso a los peatones, a pesar de que podía haber rebasado la luz roja y acelerado a través de la intersección. La mujer que estaba en el automóvil detrás de él estaba furiosa. Le tocó la bocina por un largo rato e hizo comentarios negativos en alta voz, ya que por culpa suya no pudo avanzar a través de la intersección. Y para colmo, se le cayó el celular y se le regó el maquillaje. En medio de su pataleta, oyó que alguien le tocaba el cristal del lado. Allí parado junto a ella estaba un policía mirándola muy seriamente. El oficial le ordenó salir de su coche con las manos arriba y la llevó a la comisaría, donde la revisaron de arriba abajo, le tomaron fotos, las huellas dactilares y la pusieron en una celda. Después de un par de horas, un policía se acercó a la celda y abrió la puerta. La señora fue escoltada hasta el mostrador, donde el agente que la detuvo estaba esperándola con sus objetos personales. Señora, lamento mucho este error, le explicó el policía. Le mandé a bajar mientras usted se encontraba tocando la bocina fuertemente, queriendo pasarle por encima al automóvil del frente, maldiciendo, gritando improperios y diciendo palabras soeces. Mientras la observaba, me percaté que en su asiento delantero, contiguo al del conductor, había una Biblia. Su carro tiene en su bumper un sticker que dice: ¿qué haría Jesús en mi lugar? Su tablilla tiene un borde que dice: yo escojo la vida. Otro sticker siguiente que dice: sígueme el domingo a la iglesia. Y finalmente el emblema cristiano del pez. Como es de esperarse, supuse que el auto era robado. Esta simpática historia muestra la importancia de ser coherentes entre lo que creemos
y lo que hacemos. Para ser cristiano no basta solamente con ir a la iglesia los domingos o leer la Biblia de vez en cuando, porque el cristianismo, más que eso, es un estilo de vida. Es el estilo de vida de Jesús. Y dice el comentarista, así que la próxima vez que vayas en el auto o de compras al supermercado o te encuentres atendiendo a algún cliente, recuerda que el mundo te está mirando y espera ver a Jesús en ti. Así que, como les decía, el tema para hoy es, ¿cómo fue que titulé? Obediencia y prudencia, dos virtudes que reflejan que tiene una persona que refleja a Cristo. Y de acuerdo al pasaje que leímos, vamos a ver la primer virtud, la obediencia. El significado de la palabra obediencia, según la lengua española, significa cumplir la voluntad de quien manda, acatar un precepto u ordenanza de una persona con posición jerárquica superior. La obediencia es una característica del buen cristiano. Todos los hombres importantes de la Biblia practicaron la obediencia y el mismo Señor Jesucristo, siendo Dios, obedeció. Filipenses 2:8, si lo quiere buscar está bien, yo voy a tratar de leer algunos textos que nos ayudan a ir reforzando las ideas, así que si lo quiere escribir no hay problema, si lo quiere buscar y es el más rápido del oeste para buscar en su Biblia, pues está bien. Filipenses 2:8 dice, hablando de Jesús como hombre obediente, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Todos los hombres importantes de la Biblia, o los personajes, hablo de hombres y mujeres, importantes de la Biblia fueron obedientes, y más el mismo Señor Jesús. Hablando de esta virtud de un creyente que refleja a Cristo, de esta virtud de la obediencia, veamos algunas características de esa obediencia. La obediencia debe ser una actitud constante. Ahí en el pasaje del apóstol Pablo dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. La obediencia en los cristianos debe ser todo el tiempo. No podemos ser obedientes por temporadas. No podemos ser obedientes solamente los domingos en la iglesia. Nuestra obediencia a la palabra y a Dios mismo debe ser siempre. Amén. La obediencia tiene una sola cara, ¿sabía usted? El apóstol Pablo, ahí continuando con la lectura, dice, siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Pablo les felicita porque ellos, la iglesia de Filipos, eran obedientes en cualquier lugar en donde se encontraban, refiriéndose en este caso específico a cuando Pablo no estaba con ellos. Si somos obedientes solamente cuando nos están mirando, estaremos ¿qué? Correcto, dígalo sin miedo, estamos pecando. Y caeremos en la categoría de hipócritas. Claro que no, yo pienso es en otras iglesias, ¿no? Gracias a Dios eso por aquí no sucede. Hipócritas y falsos, pues demostraremos lo que no somos. Muy bien. Además de eso, de que la obediencia es una actitud constante, de que la obediencia tiene una sola cara, la obediencia tiene una sola moral. Ahí Pablo le dice, así como han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino, escuche esto, mucho más, y esa expresión me gusta mucho más en mi ausencia. De plano, la obediencia es una actitud moral, pues nace y se debe hacer en el corazón y es motivada por la conciencia. En otras palabras, si un cristiano es obediente solo cuando le conviene
entonces su conciencia le amonestará y la palabra le acusará. Pensando en esta virtud de la obediencia y citando un poco lo que mi hermana Viviana habló mientras dirigía la oración, ¿a quién debemos obedecer? Pues la Biblia dice, por ejemplo, humanamente hablando, nos habla de varias personas a las que debemos ser obedientes. A los padres, Efesios 6:1, a las autoridades constitucionalmente aceptadas, ya sean civiles, militares y por extensión a las leyes de nuestra nación, Romanos 13:1 y 2, a los jefes cuando somos empleados, Efesios 6:5, y a los pastores, Hebreos 13:17. Pero la obediencia más importante se la debemos ¿a quién? A Dios. La obediencia a Dios debe ser uno de los deberes supremos de los hombres, especialmente de su iglesia. Hay muchos pasajes en la Biblia que nos motivan a la obediencia a Dios. Por ejemplo, de los capítulos 28 al 30 de Deuteronomio, Dios conmina a la nación a la obediencia. Y en estos pasajes, Dios da una extensa lista de bendiciones solo por obedecer a su palabra. Hay varias cosas que la Biblia resalta de la obediencia. Por ejemplo, obedecer es mejor que los sacrificios. O sea, la Biblia dice que es mejor obedecer a Dios que tratar de hacer cualquier otra cosa para Él, así sea noble o buena. Ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, el profeta le dice eso ¿a quién? Al rey Saúl. Obedecer es mejor que los muchos sacrificios. Otra cosa que la Biblia resalta de la obediencia es que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Tal vez haya algún caso en que nuestras autoridades o jefes o familiares nos insten a hacer cosas que vayan en contra de la moral cristiana. Nuestro deber es decir no, recordando que por difíciles que sean las consecuencias, Dios siempre tiene el control. Amén. Dios siempre tiene el control. No importa cuál sea la repercusión que ese no le pueda llegar a traer, Dios siempre tiene el control. Hay una película, la vi hace como unos 20 días, bueno, ya la había visto hace algún tiempo, pero la volví a ver, Dios no está muerto, creo que es la tercera parte donde la profesora trata acerca de un tema que tenía que ver con Dios y por eso fue llevada al consejo académico de la institución educativa y sin embargo, a pesar de todas las cosas que parecían que se le venían encima, sin embargo Dios tomó el control de tal situación. Otra cosa que resalta la Biblia acerca de la obediencia es que la obediencia nos purifica. En la medida en que somos obedientes, nuestro estado espiritual resplandecerá más y más. Primera de Pedro 1:22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros con entrañablemente y de corazón puro. En la obediencia, mis hermanos, hay bendición y salvación. Amén. La segunda virtud de una persona que refleja a Cristo es la prudencia. Y siguiendo ahí en el versículo 12, dice ahí: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y quiero tocar este tema, es muy importante, acerca de cuán prudentes debemos ser los creyentes.
Una persona que refleja a Cristo es prudente con su salvación. El apóstol Pablo cita ahí: ocupaos en vuestra salvación. La salvación es el regalo de Dios a los hombres por la obra expiatoria de Cristo. Cuando Pablo nos habla de ocuparnos en nuestra salvación, se está refiriendo a trabajar día a día y con diligencia en mantenernos distantes de las cosas que puedan causar que nuestra comunión con el Señor se vea interrumpida. Y cuando dice con temor y temblor, tiene que ver a lo actitudinal. Esa es la actitud que requieren los cristianos para procurar su santificación. Se requiere un temor saludable para no ofender a Dios y mostrar un profundo respeto por Él. Es lamentable ver que existen cristianos cuya conducta y palabras no se distinguen en nada de las de los no cristianos. En cierta ocasión conocí a una persona que era líder de un grupo carismático en una ciudad, y él era un contratista de obra, y pues yo manejaba una empresa, una pequeña empresa. Entonces, cuando nos encontrábamos, pues yo hacía mi labor misional, mi labor pastoral, y pues él me saludaba: hermano, qué alegría verte, gloria a Dios, qué bendición, la palabra de Dios dice, y bueno, y todo este tema. Y pues era una persona que no sé por qué, o sea, de pronto por lo carismático que era, a mí me caía muy bien, o sea, me llamaba mucho la atención su forma de ser. Su personalidad era como muy atrayente, y me gustaba como era él. Y en cierta ocasión pues nos solicitaron hacer un contrato para salió para la empresa de nosotros un contrato para un grupo de hospitales. Entonces yo le pedí el favor a él que hiciera pues la obra de ornamentación, porque pues esa era su línea. Y cuando lo vi en el trabajo se me cayó la alegría con él, se me cayó el gusto. No, pues es que ni les cuento. Era una persona totalmente diferente mientras dirigía su grupo, mientras estaba con los demás cristianos, a cuando estaba en su trabajo. Ahora, no estoy diciendo que uno pues tenga que ser pues un algodón de dulce cuando tiene que manejar personal. No. Yo manejo personal y soy muy estricto, pero eso no significa que me deje a Cristo a un lado y entonces pues sea otra persona diferente. Bueno, para resumir, la idea es que pues cuando lo vi yo estaba estresado porque pues habíamos hecho una programación y tenía que entregarme una serie de cosas ya terminadas e instaladas para cierto momento, y yo llegué y pues no las tenía. Entonces pues le fui a hacer el reclamo y pues comenzó a echarle la grande allá a los empleados y a todo el que podía, y honestamente me sorprendí, yo personalmente me sentí eso que llaman pena ajena, me sentí mal, me sentí muy incómodo. Sabía que muchos de los que trabajaban con él pues eran también creyentes, no sé, o sea, se me cruzaron los cables y yo lo dejé, y al fin le pedí el favor a otra persona que estuviera a cargo de eso, porque me sentí muy incómodo, no porque no hubiese entregado las cosas a tiempo, sino por el cambio de conducta que tuvo en ese momento, y después me enteré que no era solamente en ese momento, que era así en su trabajo. Entonces, hablando de una persona que es prudente, ¿sí? Es muy triste ver que muchas veces nuestras palabras, las palabras de muchos cristianos, no se diferencian en nada, no se distinguen en nada con las de los no cristianos. Hablando de la prudencia, también una persona que refleja a Cristo es prudente con sus palabras. El versículo 14 dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Sabía usted que las palabras no siempre se las lleva el viento? Algunas personas piensan de esta manera, y por esta razón van diciendo lo primero que se les ocurre sin medir las consecuencias.
Así como debemos ser cuidadosos con lo que decimos, también debemos ser cuidadosos con la persona a quien se lo decimos. Generalmente, cuando hablamos de este tema, de cuidar lo que decimos, las personas se sienten cohibidas ante el hecho de defenderse en una discusión con otra persona. Pero la Biblia no dice que debamos cohibirnos. Lo que sí dice es que no debemos dejarnos ganar por el enojo, que nuestras palabras deben siempre estar ajustadas a la verdad de Cristo y lo principal, que en el evento de descubrir que el error fue mío, tengo que aceptarlo con mansedumbre y tratar de corregir el error. Y en el evento de demostrar que tengo la razón, debo tener humildad para aceptar las disculpas y comprometerme con ayudar a mejorar la situación. Una persona que refleja a Cristo tiene que ser prudente con sus palabras. ¿Hay peligro en hablar mucho? La Biblia dice sí. La Biblia dice que en las muchas palabras no falta el pecado, Proverbios 10:19, y que el hablar de más puede traernos calamidad, Proverbios 13:3. Dice: el que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. También dice la Biblia que el hablar de más, el hablar más de la cuenta es sinónimo de impiedad y es una cualidad del no cristiano. Proverbios 15:28 dice: el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Y haciendo una interpolación un poco con el texto que leímos acerca de las murmuraciones y las contiendas, esto está categorizado de acuerdo a algunos comentaristas bíblicos como los pecados de la lengua. Cuando hablamos de los pecados de la lengua, no nos referimos propiamente al músculo que hay dentro de la boca, sino a la actitud que podemos tener en el corazón. Por ejemplo, la murmuración. La murmuración es una forma de queja. Es hablar bajito. Y tiene que ver con hablar malintencionadamente. En todos los casos, la murmuración es malintencionada. Tiene que ver con hablar malintencionadamente de otros, pero en especial de una persona que está en autoridad. Primera de Corintios 10:10 dice: ni murmuréis, dice el apóstol Pablo, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Otro de esos pecados de la lengua es el chisme. Es una forma morbosa de hacer comentarios de otras personas, impulsados principalmente por la envidia y por lo general aumentando lo dicho con mentiras. Proverbios 26:20 dice: sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Oiga, yo cuando leí este pasaje, Dios me habló tremendamente. Sí, porque echamos a uno por allá en una empresa y se acabaron los problemas. Tanto un murmurador como un chismoso se conocen porque no tienen la valentía de hablar de sus diferencias e incomodidades con las personas directamente relacionadas. Hablando de la prudencia, una persona que refleja a Cristo es prudente también con sus actitudes. Versículo 15 es el versículo base que usamos. Nuestras actitudes, escuche esto, reflejan nuestra condición interior. Jesús dijo que del corazón es de donde salen las malas cosas, no por lo que nos comemos, ¿sí? Así que si me quiere invitar a almorzar, no hay problema, yo recibo lo que sea. Porque dice el Señor: porque del corazón es de donde salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Nuestras actitudes reflejan nuestra condición interior. Hay que ser prudente actitudinalmente. Nuestras actitudes nos dan mala imagen. ¿Ha escuchado decir alguna vez que una persona predica pero no aplica? Es porque nuestras actitudes nos dan la imagen o reflejamos una imagen, ¿sí? Hablando de las malas actitudes, Mateo 23 del 1 al 3, el Señor les dice a sus discípulos: hagan como dicen los escribas y fariseos, pero no los imiten. Y también mis buenas actitudes no me pueden salvar
pero me pueden terminar de condenar. Entonces, la persona que quiera reflejar a Cristo debe ser cuidadoso en toda su manera de vivir, debe ser prudente, para que nadie tenga que decir algo malo de él, siendo verdad. Como dice el versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, dice ahí la palabra del Señor, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces, obediencia y prudencia, virtudes de una persona que refleja a Cristo. Vamos a orar al Señor, y allí donde usted está, le va a pedir al Señor que le ayude, así como en la medida en que nosotros, los que Dios nos da el privilegio de predicar, le pedimos constantemente al Señor que nos ayude en todo lo que tenemos que decir al pueblo. Somos los primeros en clamar a Dios para que Él nos ayude. Usted le va a decir: Señor, ayúdame a ser obediente y prudente, principalmente en donde en estas circunstancias que estamos, el mundo está pidiéndonos a nosotros nuestro concepto. ¿Qué opina usted de? Comente usted sobre tal cosa. Señor, ayúdanos a ser prudentes, así no estemos de acuerdo. Ayúdanos a ser prudentes, así tengamos mucho que decir. Y ayúdanos a ser obedientes para no pecar y para no ser piedras de tropiezos para otros. Dios amado, te damos gracias en el nombre de Jesús y te bendecimos. Señor, tu palabra hoy nos inspira, Padre, y nos inspira a ser obedientes y a ser prudentes, Señor, para poderte reflejar, Señor. El mundo espera muchas cosas de nosotros, Señor. Señor, ayúdanos, Padre, para poder reflejar la imagen que tú quieres que reflejemos con nuestras palabras, con nuestras actitudes, con nuestra obediencia, Señor. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, en medio de una Colombia convulsionada, en medio de un mundo convulsionado, en medio de un mundo, Señor Dios, en donde muchos que estaban en la fe se han ido atrás. Señor, glorifícate en nuestras vidas, fortalécenos en tu amor. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser como tú quieres. Y por la obra de tu Espíritu Santo, permítenos ser sal y luz en medio de una generación que necesita de ti. Gracias por cada uno de mis hermanos. Con toda humildad yo les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.